Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al psiquiatra, psicoterapeuta, expresidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría y escritor, el doctor José Miguel Gómez. Muchísimas gracias por el honor. El honor es mío. Sabes que me gusta venir a tu programa y escucharte. Muchísimas gracias, doctor. Igualmente a nosotros nos gusta que usted venga porque habla con esa profundidad, esa propiedad y habla la ciencia en usted. Y precisamente la sociedad no sale de espantos de algunos acontecimientos que se suceden en su entorno. Ya la gente, podemos decir, usted nos lo aclarará, ha perdido incluso la capacidad de asombro, de sorprenderse por acontecimientos que se suscitan y que anteriormente llenaban de horror cualquier entorno, doctor. Y no hay que enumerar los casos, están ahí a la vista de todos. Eh, ¿Cuál es el efecto antropológico, sociológico que se dan con estos factores donde la sociedad no se petrifica frente a un acontecimiento que le sucede y que es bochornoso, execrable? Mira, cuando se llega a una cultura de violencia, a una cultura de transgresión a las normas, cuando en una sociedad determinada los hechos se ocurren uno tras de otro, la gente se va acostumbrando a ver eso dentro de los indicadores de normalidad. Por ejemplo, ha aumentado mucho en República Dominicana el abuso y el maltrato a niños, los abusos sexuales. Fíjate que más de 390 o 400 niños fueron denunciados en el este por abusos sexuales. Eso es muy alto en cualquier país. 34 mujeres este año han sido asesinadas por violencia de género. Cada día aumenta más la violencia intrafamiliar, la violencia de pareja, la violencia social. En República Dominicana mucha gente que debió de dirimir un conflicto a través del diálogo, de la cultura de los buenos tratos, le da una respuesta con violencia, sea por una verja, por un parqueo, por una diferencia de negocio, por una herencia. Entonces, esos indicadores te están dando respuesta de que hemos llegado a una cultura de violencia. La cultura de violencia es cuando una sociedad tiene un sistema de creencias distorsionado, limitante, aprendido, de que cuando yo tengo un problema, yo lo resuelvo a través de la violencia. Y de ahí hay gente que anda con un palo, con un cuchillo, con un machete dentro de un carro. No sale a negociar un conflicto, sale a buscar una respuesta violenta a un conflicto. Si tengo problemas de pareja, ¿por qué no voy al psiquiatra, no voy al psicólogo? Si tengo un problema dentro de la familia, con la pareja, con los hijos, ¿por qué no busco la ayuda del psiquiatra o del psicólogo? Si hay alguien dentro de la familia, partiendo de que el 20% de la población tiene riesgo, tiene vulnerabilidad de padecer un trastorno mental, uno de cada 4 ciudadanos va a tener la probabilidad en algún momento de necesitar la ayuda en salud mental. Entonces es importante que se puedan hacer programas como este de psicoeducación a la población para educarlo a buscar la ayuda, sensibilizarlo a buscar la ayuda y que la gente entienda que el problema de la salud mental es necesario en la prevención buscar la ayuda a tiempo. Doctor, pero esos niveles no serían alarmantes en una sociedad. Podemos entonces extrapolar esto a pensar de que la sociedad está enferma mentalmente con estos niveles, estas cifras que usted puso como ejemplo. Son las cifras que se dan a nivel mundial y que se dan a nivel regional y que con la pandemia aumentaron mucho más. Y en la medida que los niveles de insatisfacción no son alcanzables, en la medida en que la calidad y la calidez de vida
o del movilismo social o la falta de cohesión social no es alcanzable para todos. Y hay gente más excluida, más en pobreza, con desempleo, con marginalidad, con carencia de servicios básicos. Esa acumulación de frustración, esa acumulación de desesperanza y de desesperanza aprendida, entonces hay una población que es más vulnerable, que vive en riesgo. Pero también ponte a pensar que ha aumentado el consumo de alcohol y de drogas ilegales. Hay mayor dependencia, hay más adolescentes y adultos tempranos en el consumo de drogas, que también traen problemas de tipo psiquiátrico, de tipo psicológico. Entonces, hay muchos problemas sociales, independientemente de los factores químicos, de los factores biológicos, de los factores psicológicos, en la República Dominicana a padecer una problemática desde el punto de vista de la salud mental. ¿Cuáles son los factores causales que pueden incrementar la enfermedad mental, los problemas que tiendan a trastornar a las personas a niveles incluso que ellos mismos cometen y después justifican como una influencia sobrenatural? Mira, esa es una pregunta interesante porque fíjate que los factores psicosociales, el estrés, la desesperanza, como te decía, las frustraciones, las problemáticas del día a día, de la cotidianidad, los servicios cuando no están cubiertos, por ejemplo, ahora con los apagones, hay más gente que no está durmiendo bien. Eso incide en la salud mental. La problemática del tránsito, el caos de los tapones en República Dominicana, que es la primera causa de estrés desde que tú te levantas. Son problemas de irritación, son problemas de acumulación que afectan a las personas, que le producen ansiedad. Y por supuesto, en los factores biopsicosocial están los problemas de tipo biológico en la enfermedad, los químicos del cerebro que se alteran, que tienen que ver con cambios emocionales, con cambios en el pensamiento, que producen alteraciones psicoemocionales. Pero están los problemas psicológicos, los problemas psicosociales, los problemas culturales. Todos son indicadores que en algún momento son los que disparan, predisponen a que aparezca, incluyendo el consumo de droga. Son los que debutan con algunas enfermedades mentales en cualquier país del mundo. Todavía hoy en día, la demanda de un psiquiatra en República Dominicana sigue siendo el primer orden la depresión como demanda de ayuda. Los trastornos de ansiedad, los trastornos de sueño, los trastornos del estado de ánimo, las conflictivas de pareja, la conflictiva familiar, el consumo de alcohol y de droga, son más las problemáticas que más llegan a la consulta de los psiquiatras en República Dominicana. ¿Cuáles son los factores que contribuyen más con la solución de tratar de disminuir o de por lo menos buscar un paliativo a la salud mental, al trastorno de la salud mental? Mira, cuando se está buscando una respuesta desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de las políticas públicas en salud mental, lo primero es aumentar el presupuesto a la salud mental, que sigue siendo la cenicienta, que se invierte muy poco. Apenas no llega al 1% del presupuesto nacional de salud, cuando debería ser un 3 o un 4 destinado a la salud mental. Es decir, en la región, la mayoría de los países invierten poco en salud mental. Lo segundo
hay un déficit de cama, hay un déficit de profesionales de la salud mental, hay un déficit de unidades de atención a nivel de intervención en crisis, unidades de agudo, y hay falta de unidades de desintoxicación y de rehabilitación a las personas que tienen enfermedades de las adicciones. Y por supuesto, también tenemos escasez en unidades infantos juveniles para niños y adolescentes que necesitan alguna atención en salud mental. Y por supuesto, tenemos que buscarle también una respuesta de unidades de rehabilitación psicosocial a los pacientes crónicos que deambulan por las calles, a los enfermos mentales que deambulan por el Conde, por las grandes ciudades, que han perdido el vínculo familiar, que no tienen un tratamiento institucionalizado, que no tienen programa de rehabilitación psicosocial para humanizarlos, volverlo a conectar con la familia y volverlo a tener, buscarle sentido de vida, sentido de utilidad en el orden laboral, familiar, social, porque es muy deshumanizado ver a los enfermos mentales deambulando desnudos por las calles cuando hacen falta unidades. Y para eso es que hay que aumentar el presupuesto en salud mental. Fue el compromiso que hizo el señor presidente Luis Abinader con los psiquiatras, con la población. Para eso están haciendo las reformas fiscales, para aumentar el ingreso al Estado y comprometerse con aumentar el presupuesto a la salud mental. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el psiquiatra, psicoterapeuta, escritor y expresidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, el doctor José Miguel Gómez. La salud mental engloba el bienestar social de la comunidad, de la población. Hablar de salud mental es hablar de la felicidad, de la espiritualidad, es hablar del bienestar emocional, del bienestar social. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el doctor José Miguel Gómez, psiquiatra, psicoterapeuta, escritor, expresidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría y eminente médico dominicano. Doctor, fíjese, interesantísimas las cifras y brillantes su exposición, como siempre, acerca del comportamiento de la salud mental en el país, pero la gente a veces se pregunta cuáles son los parámetros, cómo andan las cifras oficiales o las preliminares acerca de gente, por ejemplo, como las que usted menciona, que anda con trastornos mentales deambulando por las calles, y cuáles son los casos que son más recurrentes y de atenciones en el ámbito médico, en el ámbito de la atención. Mira, la salud mental no solamente es síntomas de enfermedades, de alteración emocionales y del pensamiento. La salud mental engloba el bienestar social de la comunidad, de la población. Hablar de salud mental es hablar de la felicidad, de la espiritualidad, es hablar del bienestar emocional, del bienestar social. En la medida que una población alcanza niveles de educación, niveles de salud, niveles de empleo, niveles de calidad de vida y de calidez, mejora su salud mental. Hay una relación entre calidad de vida y calidez de vida y salud mental. Hay una relación cuando una población alcanza niveles de educación, usted mejora los niveles de violencia social. Una población educada es una población menos violenta. Es una población
que tiene recursos emocionales, psicológicos, educativos, para abordar soluciones a las problemáticas que tiene desde el punto de vista de la cultura de los buenos tratos, del diálogo, de la asertividad, de la tolerancia, de la negociación, de aprender a ceder hasta perder y ganar. Cuando los niveles de educación son bajos en una población y los niveles de servicio en términos de calidad y calidad de vida se van deteriorando y se van acumulando y las personas no alcanzan los niveles de calidad y de calidad de vida con el que hay que vivir dentro de la inclusión social, entonces usted tiene más personas en los niveles de frustración, en los niveles de desesperanza, en los niveles de intolerancia, en los niveles de violencia social y por tanto también aumenta la inseguridad ciudadana, el bandolerismo, el pandillerismo, los atracos, los secuestros. Entonces, cuando un Estado, un país, quiere disminuir los niveles de inseguridad ciudadana, quiere disminuir la violencia social, tiene que articular programas desde el punto de vista de respuesta inclusiva o nivel horizontal para trabajar no solamente la parte represiva, que es lo que se hace en República Dominicana, trabajar sobre las causas. No, es trabajar también el origen de esas causas, es trabajar el comportamiento social, la inversión social de esas políticas públicas para que puedan disminuir unas y otras buscarle respuesta desde el punto de vista de la salud mental. Es decir, que es un programa con una visión estratégica para paliar todo lo que tiene que ver con la pobreza estructural, con la marginalidad, con los problemas sociales acumulados por décadas. Y entonces, por otro lado, medir los indicadores de demanda de la salud mental, como te decía ahorita. Abrir unidades de intervención en crisis, unidades de agudo para trabajar las personas que demandan la asistencia por depresión, por trastorno bipolar, por esquizofrenia, abrir las unidades de desintoxicación, que ha aumentado el consumo de droga en República Dominicana en la población mucho más joven, y hay una demanda de cama hospitalaria por consumo de droga. Tenemos que abrir más unidades de desintoxicación y de rehabilitación psicosocial. Es decir, en República Dominicana hay que hacer una estrategia a partir de ese diagnóstico y a buscar respuesta a los problemas de salud mental, porque estamos llamando a la población a buscar la ayuda, pero falta abrir las unidades de atención primaria, que es la primera puerta en salud en las comunidades, para que sea dentro de las comunidades donde las personas busquen la ayuda y reciban al médico de familia, al psicólogo, al psiquiatra, al trabajador social. Y luego ser referido al segundo nivel y luego al tercer nivel. Eso se trabajó hace muchos años, pero estamos pendientes de abrir esas unidades en la República Dominicana. Los niveles de fluctuación pueden medirse, están altos actualmente o se mantienen estándar. Mira, se pueden medir los indicadores y, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la UNICEF en el caso de los niños, miden los indicadores y tienen las estadísticas de la población que demanda en los infantes los problemas que son del trastorno del desarrollo de los niños, y se mide la cantidad de aumento de niños que son maltratados, que han sido abusados en República Dominicana. Entonces,
Yo pienso que esos indicadores y esas estadísticas por regiones, por áreas, que tienen los organismos nacionales y que tiene también salud pública y los departamentos de salud mental, bien se pueden organizar y a partir de ahí trabajar las políticas públicas en salud mental para satisfacer las demandas, las necesidades que tiene la población en salud mental. Pero también quiero hacer un llamado. Quiero aprovechar este programa que es muy visto para hacer un llamado. Tenemos que lograr en esa revisión que está pidiendo el señor presidente de la República Dominicana con la Ley General de Salud, la Ley General de Seguridad Social. Es decir, todavía en República Dominicana la ARS no cubren, no contemplan cubrir los medicamentos que son utilizables en el área de la psiquiatría para darle respuesta a las enfermedades mentales. Y tenemos que luchar porque esos medicamentos, las enfermedades, el acceso al servicio de salud mental tenga una cobertura nacional a nivel de todo el país y de todas las regiones, que todavía hay regiones que no tienen servicio de psiquiatría, mayormente nuestras regiones más pobres, más lejanas, y barrios que no tienen acceso. Entonces yo pienso que hay que trabajar todo un programa y por eso te decía al principio del programa que hay que aumentar el presupuesto a la salud mental, llevarlo a 3 o un 4% del presupuesto de salud para darle respuesta a estas demandas que tiene la población en salud mental. Por los niveles que ocurren, ¿puede hablarse de un desbordamiento de los casos? Bueno, hay una demanda y ustedes los medios de comunicación y la población saben, las comunidades, cómo la gente, ahora mismo usted va a una unidad y están la mayoría llenas y hay gente esperando por una cama en salud mental y hay gente que está en su casa que debería de estar ingresado en una unidad de atención, de intervención en crisis, una unidad de agudo, y está esperando una cama. Entonces hay un déficit de cama hospitalaria a nivel nacional. Y todavía hay enfermos mentales en la calle que están esperando respuestas humanizadas de rehabilitación psicosocial. Entonces yo pienso que la República Dominicana tiene que abocarse a un programa nacional de humanización de los servicios en salud mental para los niños, para los adolescentes, para los hombres y las mujeres en edad productiva y para los envejecientes. ¿Hay suficientes cientistas sociales como psiquiatras, psicólogos que puedan tratar el número de casos que se suscitan actualmente? Mira, en los últimos censos, tanto la Sociedad Dominicana de Psiquiatría como los departamentos de salud mental han hablado de que siempre hay una escasez. Aquí faltan profesionales de la psiquiatría a nivel nacional. Aquí faltan unos 300 a 400 psiquiatras para darle respuesta a la cobertura nacional de salud mental y a la población que ha crecido mucho en muchas provincias y de ahí hacen falta psiquiatras para darle atención a la población. Es decir, eso hay que trabajarlo en términos del número de residencias que se abren por año para cubrir las demandas de la atención en salud mental. Es decir, por eso te decía que hay que hacer un plan bien diseñado, pero también se esperaba, y a mí me consta un problema que hay en República Dominicana, y es que el hospital que se inauguró en el Morgan, ese centro sanitario de Luis Aybar, en la remodelación, siempre se habló de abrir una unidad donde iba a estar la residencia de psiquiatría
con 60, 40 camas. Y hoy en día lo que están disponiendo son 6 o 10 camas. Es decir, ahí hubo una violación a los acuerdos, no se cumplió con el acuerdo que se firmó y que se trató de que cuando el Hospital Psiquiátrico Padre Villini se iba a quedar como una unidad de rehabilitación psicosocial y que la población de Agudo que iba al hospital psiquiátrico iba a ir trasladada cuando se inaugurara este complejo hospitalario, al día de hoy no ha sido así. Entonces yo pienso que hay que cumplirle a los acuerdos y ese hospital, Luis Hernando Aybar, ese hospital, ese complejo debe de facilitar las 40 o las 60 camas hospitalarias donde iba a estar la residencia de psiquiatría, la neurociencia, toda la parte neuropsiquiátrica, la residencia y los programas nacionales de salud mental. Debe entonces, doctor, replicarse un emblemático centro como el 28, por ejemplo, para recluir a los enfermos mentales que deambulan por las calles. No, ya los hospitales grandes, manicomiales, que le violaban los derechos a los enfermos mentales, no tiene sentido. En ningún país del mundo ya se abren grandes hospitales que eran almacenamientos de enfermos mentales, donde se violaban derechos humanos, donde se estigmatizaba, se excluía y se apartaba de la población. De eso es una etapa superada. Ahora dentro del hospital terciario, dentro del hospital especializado, así como hay unidades de cardiología, como existen unidades de nefrología, de ginecología, hay unidades de salud mental dentro del hospital regional o dentro del hospital provincial del segundo y del tercer nivel, para ver que la psiquiatría, las enfermedades neuropsiquiátricas deben de estar dentro de los servicios de salud como las otras especialidades y donde ya gracias a los avances psicofarmacológicos, un paciente en 15 días con una condición de salud mental ya está apto para estar integrado a la casa. Entonces, tenemos que hacer programas de salud en salud mental humanizados, que mantengan integrado a la familia, a la sociedad, al trabajo, al enfermo mental, el acceso a los medicamentos, la rehabilitación psicosocial para evitar la cronificación de estos pacientes. Yo pienso que eso es posible en la psiquiatría de este tiempo, de la posmodernidad, con los avances que hemos tenido en las neurociencias, en la psicofarmacología y con la formación de tantos buenos psiquiatras que tenemos a nivel nacional. Yo pienso que eso es posible en República Dominicana. Magnífica ilustración, doctor, como un hombre de la ciencia acerca de este diagnóstico, esta radiografía social acerca del comportamiento humano. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Muchas gracias y estamos en la disponibilidad y gracias a ti que siempre le ha dado la oportunidad a los psiquiatras, a los psicólogos para hacer estos programas de psicoeducación que siempre ayuda a la población. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima y brillante comparecencia con el psiquiatra, psicoterapeuta, investigador, cientista, expresidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, el doctor José Miguel Gómez. Proseguimos con nuestro contenido.